Una empleada doméstica embarazada se desmaya en la mansión donde trabaja y el patrón descubre un secreto que cambiará dos familias para siempre. Cuando los fragmentos de porcelana francesa se esparcen por el suelo de mármol, nadie imagina la impactante verdad que está a punto de revelarse. Lo que sucede después desencadenará una historia de traición, redención y perdón que te dejará sin aliento. Antes de continuar con esta emocionante historia, te pido que dejes tu like en este video y te suscribas a nuestro canal. Así nos ayudas a seguir trayendo estas historias conmovedoras. No olvides comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Es una alegría saber que nuestras historias llegan a tantos lugares diferentes. Aquí comienza la historia. El estruendo de la porcelana francesa, estrellándose contra el mármol frío, retumbó por toda la mansión aquella mañana de septiembre. Gerardo Delgadillo levantó la vista de los planos que revisaba y sintió una punzada inexplicable en el pecho. El estruendo de la porcelana francesa estrellándose contra el mármol frío retumbó por toda la mansión aquella mañana de septiembre. Gerardo Delgadillo levantó la vista de los planos que revisaba y sintió una punzada inexplicable en el pecho. Sin pensarlo dos veces, abandonó su estudio y bajó corriendo los 17 escalones de la escalera principal, siguiendo el eco metálico que aún reverberaba en el aire. Lo que encontró al llegar al vestíbulo lo dejó paralizado. Itzel Reséndiz, la empleada que llevaba 5 años trabajando en su casa, yacía desplomada sobre el suelo de mármol. A su alrededor, los restos de la valiosa vajilla francesa que había pertenecido a su abuela se esparcían como estrellas rotas. Las pequeñas manos de Itzel, endurecidas por años de trabajo, protegían instintivamente su vientre de 6 meses. «Itzel», exclamó Gerardo, arrodillándose junto a ella, sin importarle que sus pantalones italianos se mancharan con el té derramado. «¿Puedes oírme? ¿Estás bien?» Los ojos de la mujer se abrieron lentamente, desorientados y asustados. «Lo siento mucho, señor», murmuró con voz débil. «La bandeja era tan cara que...» «Olvida la bandeja», respondió él sorprendido por su propia reacción. Cualquier otro día, aquella pieza de porcelana francesa habría sido motivo de irritación. Era una reliquia familiar, un símbolo de estatus. Pero en ese momento, solo podía pensar en el bienestar de aquella mujer y de la criatura que llevaba en su vientre. «Necesitamos llevarte al hospital». «No». La respuesta de Itzel fue rápida y desesperada. «Por favor, nada de hospital. Solo necesito descansar un momento». Fue entonces cuando Gerardo notó algo diferente en la mirada de Itzel. No era solo el miedo natural tras una caída o la vergüenza de haber roto un objeto valioso. Era algo más profundo, más perturbador, como un secreto demasiado pesado para cargar sola. «¿Qué está pasando, Itzel?», preguntó con una gentileza que rara vez mostraba mientras la ayudaba a incorporarse. «¿Hay algo que no me estás contando?». Los ojos de Itzel se llenaron de lágrimas. Sus labios temblaron y antes de que pudiera responder, Marisela, la esposa de Gerardo, apareció en lo alto de la escalera, elegante en su conjunto de seda color turquesa. «Dios mío, ¿qué ha pasado?», preguntó, bajando rápidamente los escalones. «Itzel se ha desmayado», explicó Gerardo, sin apartar los ojos del rostro pálido de la empleada. «Creo que deberíamos llamar a un médico». «No, por favor», suplicó Itzel nuevamente, aferrándose al brazo de Gerardo con una fuerza sorprendente. «Solo necesito...». Su voz se quebró y como una presa que finalmente cede bajo una presión excesiva, se desmoronó en lágrimas. El bebé no es de Ismael». El silencio que siguió a esas palabras fue más pesado que todo el mármol de la mansión Delgadillo. Gerardo sintió que Marisela se tensaba a su lado, mientras él mismo luchaba por procesar la información. «¿De quién es Itzel?», preguntó Marisela con voz suave, arrodillándose junto a su esposo. Itzel levantó los ojos anegados en lágrimas, su rostro contorsionado por la vergüenza y la desesperación. «Del señor Javier Navarro», susurró, como si el nombre fuera veneno en su boca. «El dueño de la constructora donde Ismael trabaja». Gerardo sintió que un escalofrío recorría su cuerpo. Javier Navarro,
uno de los empresarios más poderosos de San Luis Potosí, conocido tanto por sus proyectos inmobiliarios como por su influencia política. El mismo hombre con quien había cenado la semana anterior, discutiendo una posible colaboración en un nuevo desarrollo en la zona residencial de Lomas. ¿Cómo sucedió esto, Itzel?, preguntó Marisela, tomando las temblorosas manos de la empleada entre las suyas. Itzel cerró los ojos, como si pudiera así bloquear los dolorosos recuerdos que ahora se veía obligada a revivir. Fue en la fiesta de Navidad de la empresa, en diciembre. Comenzó, su voz apenas un susurro. Ismael estaba enfermo, con fiebre alta, pero insistió en ir porque el señor Navarro siempre nota quién falta. Terminó empeorando durante la fiesta y tuvo que volver a casa temprano. Hizo una pausa, tragando saliva. Yo me quedé para ayudar con la limpieza, como siempre hago. El señor Navarro ofreció llevarme. Dijo que era peligroso que una mujer volviera sola tan tarde. Sugirió que nos detuviéramos a tomar un café. Debería haberme negado. Sus últimas palabras salieron entrecortadas por el llanto. Gerardo y Marisela intercambiaron miradas, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. No era difícil imaginar lo que había sucedido después. Un hombre poderoso, una empleada vulnerable, alcohol, manipulación. ¿E Ismael no sabe nada?, preguntó Gerardo delicadamente. Itzel negó con la cabeza. Llevamos 4 años intentando tener un hijo, explicó, acariciando protectoramente su vientre. Cuando descubrí que estaba embarazada se puso tan feliz. Nunca lo había visto tan feliz. ¿Cómo podría destruir eso? Pero Itzel, intervino Marisela gentilmente, esta mentira será cada vez más difícil de mantener. ¿Y si el bebé nace parecido al padre? Lo sé, admitió Itzel, secándose las lágrimas con el dorso de las manos. Pero tengo la esperanza de que tal vez el bebé sea de Ismael. Existe una pequeña posibilidad. Gerardo ayudó a Itzel a levantarse, conduciéndola hasta el sofá de la sala. Marisela fue a buscar un vaso de agua y una manta para cubrirla. Mientras observaba a su esposa cuidando de la empleada con una ternura casi maternal, Gerardo se encontró enfrentando sentimientos inesperados. No era solo preocupación, era un deseo creciente de proteger a aquella mujer y al niño inocente que llevaba en su vientre. En aquella mañana de septiembre, mientras el sol otoñal iluminaba los fragmentos de porcelana esparcidos por el suelo de mármol frío, ninguno de ellos podría haber imaginado cómo aquel secreto revelado transformaría completamente sus vidas en los meses venideros. En diciembre del año anterior la noche estaba fresca en San Luis Potosí, típica de la temporada invernal que se aproximaba. Las luces multicolores de la decoración navideña se reflejaban en las ventanas del salón alquilado por Construcciones Navarro para su celebración anual. Itzel observaba el movimiento, sirviendo bocadillos a los invitados elegantemente vestidos, sintiéndose fuera de lugar con su sencillo uniforme de camarera temporal. Ismael estaba pálido a su lado, el rostro brillante de sudor a pesar del aire acondicionado. «Deberías irte a casa», le susurró Itzel mientras reorganizaba la bandeja. «Esa fiebre está empeorando». «No puedo faltar», respondió él, pasando una servilleta por su frente húmeda. «El señor Navarro siempre se fija en quién no viene. Estoy tan cerca de conseguir el ascenso a capataz». Su voz fue interrumpida por una tos seca. Itzel suspiró preocupada. Después de 4 años de trabajo duro, Ismael finalmente estaba siendo considerado para un puesto mejor en la constructora. El aumento de sueldo significaría tanto para ellos. Quizás hasta podrían iniciar el tratamiento de fertilidad que el médico había sugerido, pero que estaba fuera de su alcance económico. «Solo 1 hora más», prometió él, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos febriles. Pero no fue 1 hora, fue menos. 20 minutos después, Ismael apenas podía mantenerse en pie. Cuando Itzel finalmente lo convenció de irse, Javier Navarro apareció, imponente en su traje azul marino que parecía costar más que 3 meses del salario de Ismael. «Tobar, ¿ya te vas?», preguntó el empresario, un vaso de whisky balanceándose casualmente en su mano. Sus ojos calculadores evaluaron rápidamente el estado del empleado. «Señor Navarro»,
respondió Ismael, enderezando su postura a pesar del malestar. Le pido disculpas, pero tengo una fiebre fuerte y... Entiendo. El empresario lo interrumpió con un gesto magnánimo. La salud es lo primero. Ve a descansar, muchacho. Sus ojos entonces se posaron en Itzel, deteniéndose por un momento demasiado largo. Y tú debes ser la esposa, ¿verdad? Itzel, ¿no es así? Sí, señor, respondió ella, sorprendida de que supiera su nombre. Itzel se quedará, explicó Ismael, sin percibir cómo la mirada de su jefe cambiaba al evaluar a su esposa. Está ayudando con el servicio de la fiesta. Excelente, sonrió Navarro, sus dientes demasiado blancos contra la piel bronceada artificialmente. La cuidaremos bien, no te preocupes. Cuando Ismael finalmente se marchó, Itzel sintió una incomodidad creciente cada vez que se cruzaba con la mirada de Javier Navarro por el salón. Había algo depredador en aquellos ojos, algo que la hacía querer encogerse y desaparecer. A medida que avanzaba la noche, la fiesta se volvió más ruidosa, más descontrolada. Itzel ayudó en la cocina, lavó copas, recogió platos sucios. Cuando el reloj marcó la 1:30 de la madrugada y la mayoría de los invitados ya se había marchado, finalmente se quitó el delantal, exhausta. ¿Necesitas que te lleve? Se giró sobresaltada. Javier Navarro estaba parado en la puerta de la cocina, el nudo de la corbata flojo, los primeros botones de la camisa abiertos. No, gracias, tomaré un camión, respondió educadamente. Él rió, como si hubiera contado un chiste. ¿A esta hora? No seas absurda. Es peligroso, insisto. Fueron necesarios 15 minutos de insistencia, una apelación a la seguridad y la mención casual de que Ismael estaría más tranquilo sabiendo que llegaste bien a casa, para que Itzel finalmente cediera. Un error que reviviría en su mente incontables veces en los meses siguientes. El coche de Navarro era una camioneta enorme, con asientos de piel que crujían bajo su peso cuando se sentó. El olor a perfume caro mezclado con whisky llenaba el espacio confinado. ¿Sabes qué sería bueno ahora?, preguntó, maniobrando el vehículo fuera del estacionamiento. Un café para despabilarnos. Conozco un lugar que permanece abierto toda la noche. En realidad estoy muy cansada, respondió Itzel, la inquietud creciendo en su pecho. Prefiero ir directamente a casa. Solo un cafecito rápido, insistió él, ya cambiando la dirección del coche. Necesitamos celebrar. ¿Sabías que Ismael está siendo considerado para un ascenso? Aquello captó la atención de Itzel. ¿En serio? Claro, sonrió Navarro, los ojos fijos en la carretera. Es un excelente empleado. Y yo siempre cuido bien a los míos. Su mirada se desvió brevemente hacia las piernas de Itzel y ella sintió un escalofrío desagradable recorrer su espina dorsal. El café resultó ser un bar casi vacío, con iluminación demasiado tenue para un establecimiento que supuestamente solo servía café. Navarro pidió bebidas, ignorando las débiles protestas de Itzel. Habló sobre el trabajo de Ismael, sobre cómo solo necesitaba un empujoncito para ascender en la empresa. Sutilmente, dejó claro su poder, el poder de promover o destruir la carrera del marido de ella con una simple orden. Itzel bebió más de lo que debería, intentando calmar la ansiedad creciente. El alcohol nubló su juicio, mientras la manipulación de Navarro encontraba las grietas precisas en su armadura emocional, el deseo desesperado de ayudar a su marido, la tristeza profunda por no poder quedar embarazada, la vulnerabilidad de una mujer que se sentía cada vez menos femenina con cada prueba negativa de embarazo. El resto de la noche se convirtió en un borrón confuso de momentos que pasaría meses tratando de olvidar. La mano de él en su muslo, el motel de carretera, sus propias lágrimas silenciosas mientras miraba fijamente el techo, y después el silencio opresivo durante el viaje de regreso, roto solo por una frase que sonaba como una amenaza. Ismael es un hombre afortunado. Espero que sepa valorar tanto a su esposa como el empleo que tiene. Cuando finalmente llegó a casa, Ismael dormía profundamente, sedado por los medicamentos para la fiebre. Itzel entró directamente a la ducha y permaneció bajo el agua caliente hasta que su piel ardió, como si pudiera lavar no solo el olor de otro hombre, sino también la culpa y la vergüenza que ahora cargaba. En las semanas siguientes,
Mientras enero se desarrollaba bajo el frío invernal potosino, Itzel se concentró en su trabajo en la mansión de los Delgadillo, determinada a enterrar los recuerdos de aquella noche en el fondo de su mente. Ismael se recuperó de la gripe, volvió al trabajo y la vida parecía retomar su curso normal, hasta que comenzaron las náuseas. La primera vez ocurrió mientras limpiaba el baño principal de la mansión. El olor del producto de limpieza, que nunca le había molestado antes, de repente le pareció insoportable. Itzel apenas logró llegar al baño de servicio antes de vomitar violentamente. Atribuyó el malestar al estrés, a la alimentación, a cualquier cosa que no fuera la posibilidad que comenzaba a formarse, terrible y esperanzadora al mismo tiempo, en su mente. Pero cuando las náuseas se repitieron en los días siguientes, siempre en las primeras horas de la mañana, y su período, ya naturalmente irregular, no llegó. Itzel no pudo seguir negando lo obvio. Compró una prueba de farmacia con manos temblorosas y la hizo escondida en el baño de servicio de la mansión, incapaz de esperar hasta llegar a casa. 2 minutos que parecieron una eternidad, y entonces 2 líneas rosas que lo cambiaron todo. Embarazada. Su primera reacción fue de alegría pura y salvaje. Después de años de intentos frustrados, de lágrimas mensuales ante cada confirmación de que su sueño seguía postergado, finalmente llevaba una vida dentro de sí. Por un momento glorioso, se olvidó de todo, de la noche de la fiesta, de Javier Navarro, de fechas y posibilidades. Entonces, la realidad la golpeó como un puñetazo. Rápidamente, hizo cálculos mentales. Su último periodo había sido a principios de diciembre, antes de la fiesta. La relación con Navarro había ocurrido en la tercera semana de diciembre. Ella e Ismael habían intentado varias veces en el mes, como siempre hacían. Existía una posibilidad, pequeña pero existente, de que el bebé fuera de su marido. Esa posibilidad se convirtió en su hilo de esperanza, el ancla a la que se aferraba mientras navegaba por las aguas turbulentas de los primeros meses de embarazo, ocultando no solo las náuseas constantes, sino también el miedo que crecía junto con el niño en su vientre. Ismael recibió la noticia con lágrimas de alegría. Levantó a Itzel en brazos y giró con ella por la pequeña sala de su apartamento rentado, como si fuera ligera como una pluma y no una mujer con un secreto demasiado pesado. «Nuestro milagro», repetía, besándola entre lágrimas. Sabía que lo lograríamos. Sabía que solo era cuestión de tiempo. Cada palabra de felicidad era una navaja que cortaba el corazón de Itzel. Cada plan entusiasta que Ismael hacía, el color del cuarto, los nombres que le gustaría elegir, los ahorros que necesitarían reorganizar, era un nuevo ladrillo en el muro de culpa que construía a su alrededor. En el trabajo, Itzel se volvió una maestra en ocultar sus síntomas. Llevaba galletas saladas en los bolsillos del uniforme para aliviar las náuseas. Usaba uniformes más holgados para disimular los pequeños cambios en su cuerpo. Evitaba ciertos lugares de la casa cuando los olores se volvían insoportables. Pero Marisela Delgadillo tenía ojos demasiado atentos. Ex profesora, acostumbrada a percibir los más mínimos detalles en el comportamiento de sus alumnos, comenzó a notar los patrones. Itzel más pálida por las mañanas, las carreras repentinas al baño, la forma en que evitaba ciertos alimentos durante el almuerzo. Una mañana, Itzel encontró un paquete de galletas saladas sobre la encimera de la cocina con una nota simple: «Ayuda con las náuseas, Marisela». No había preguntas, acusaciones o exigencias. Solo aquel gesto silencioso de solidaridad femenina que hizo que Itzel llorara escondida en la despensa. El primer trimestre transcurrió así, en una danza delicada de secretos y silencios. Itzel manteniendo su embarazo oculto de sus patrones, aún sabiendo que Marisela ya sospechaba. Ocultando a Ismael sus dudas agonizantes sobre la paternidad del bebé. Evitando pensar en Javier Navarro y en la posibilidad de que lo descubriera. Fue al inicio del segundo trimestre, cuando su cuerpo comenzó a mostrar cambios más evidentes, que Itzel se dio cuenta de que ya no podría seguir ocultando la verdad, al menos parte de ella, a sus patrones. Una mañana de marzo, reunió todo su valor y llamó a la puerta del estudio de Gerardo. «Señor Gerardo,
¿Puedo hablar con usted y con la señora Marisela? La conversación fue sorprendentemente fácil. Gerardo la escuchó con atención cuando anunció su embarazo. Explicó que estaba de casi 4 meses y pidió comprensión en caso de que necesitara pequeños ajustes en su rutina. «¡Felicidades, Itzel!», exclamó Gerardo, una sonrisa genuina iluminando su rostro generalmente serio. «Es una noticia maravillosa». «Lo sabía», sonrió Marisela, sus ojos brillando de una forma que Itzel no comprendió en aquel momento. Las náuseas matutinas, las galletas. «Estoy tan feliz por ti e Ismael». La cálida reacción de los patrones tomó a Itzel por sorpresa. Esperaba educación, tal vez algunas preocupaciones prácticas sobre cómo continuaría el trabajo con un bebé pequeño. No esperaba el abrazo apretado de Marisela, ni las garantías inmediatas de Gerardo de que su empleo estaría garantizado y que harían todos los ajustes necesarios para acomodar su condición. «Si necesitas recomendaciones médicas, conozco excelentes obstetras», ofreció Marisela, sosteniendo las manos de Itzel entre las suyas. «Y cualquier día que necesites para consultas, solo avisa». Fue solo días después, mientras arreglaba la biblioteca de la mansión, que Itzel comprendió la profundidad de la reacción de sus patrones. Una conversación no destinada a sus oídos, entre Gerardo y Marisela en la habitación contigua, reveló una historia de dolor que creó una conexión inesperada entre ella y la patrona. «Verla embarazada me recuerda cuando esperábamos a Jimena». La voz de Marisela sonaba nostálgica. «Qué difícil fue lograr ese embarazo después de tantos intentos. Y qué más difícil fue cuando los médicos dijeron que no podrías tener más hijos después de las complicaciones en el parto», completó Gerardo con gentileza. «Sé que siempre soñaste con más niños». «Parte de mí todavía duele cuando pienso en eso», admitió Marisela. «Pero ver a Itzel realizando ese sueño, no sé, me trae una alegría diferente». Itzel se quedó inmóvil detrás del estante, un libro suspendido en el aire, sintiéndose una intrusa en aquel momento íntimo, pero también sintiendo algo más, una conexión profunda con aquella mujer que, a pesar de todas las diferencias sociales y económicas, comprendía exactamente lo que significaba desear desesperadamente un hijo. La culpa, que ya era una compañera constante, se volvió aún más pesada. Marisela y Gerardo estaban siendo tan genuinamente amables, tan verdaderamente felices por ella, y todo basado en una mentira, o al menos en una media verdad que ocultaba la posibilidad más terrible. Aquella noche, al volver a casa, Itzel encontró a Ismael sentado en la mesa de la cocina, rodeado de catálogos de muebles para bebé y calculadoras. Su rostro brillaba de entusiasmo mientras explicaba cómo planeaba montar la habitación más bonita que un bebé jamás había tenido. «Mira esta cómoda, amor», señaló una pieza de madera trabajada que Itzel supo instantáneamente costaba mucho más de lo que podían pagar. «Tiene cajones que se convierten en cambiador, y aquí la cuna que se transforma en cama conforme el bebé crece». «Ismael», interrumpió suavemente, «todo esto es hermoso, pero podemos pagarlo». La sonrisa de él vaciló solo por un segundo. Di un anticipo para algunos artículos, fraccioné otros, y pedí un adelanto en el trabajo. ¿Adelanto? Pero siempre has dicho que estás en contra de endeudarte. Esto es diferente, respondió, tomando las manos de ella. Es para nuestro hijo. Después de tanto tiempo esperando, merece lo mejor que podamos darle. Las palabras «nuestro hijo» resonaron en la mente de Itzel como una campana fúnebre. Mientras observaba a su marido volviendo entusiasmado a sus planes y cálculos, sintió el peso de su secreto como nunca antes. Ismael se estaba endeudando, comprometiendo su orgulloso historial financiero, por un bebé que quizás ni siquiera fuera suyo. Y así, entre dos mundos que parecían cada vez más insostenibles, la mansión de los Delgadillo, donde necesitaba ocultar sus miedos, y la pequeña casa donde necesitaba fingir una alegría sin reservas, Itzel continuó su embarazo, rezando diariamente para que el destino fuera misericordioso y permitiera que su bebé fuera realmente de Ismael. Pero como Itzel pronto descubriría, el destino rara vez es misericordioso con aquellos que guardan secretos peligrosos.
Y algunos secretos tienen el terrible hábito de negarse a permanecer enterrados por mucho tiempo. A medida que abril florecía en San Luis Potosí, trayendo consigo días cada vez más cálidos y cielos despejados, la mansión de los Delgadillo experimentaba una transformación sutil. No eran solo las flores de colores vibrantes que comenzaban a adornar los jardines meticulosamente cuidados, sino algo más profundo, más esencial en el ambiente de la casa. Itzel lo notó primero en las flores. Durante 5 años había sido su responsabilidad cambiar semanalmente los arreglos que decoraban los diversos ambientes de la mansión. Marisela siempre había preferido rosas blancas, elegantes, clásicas, un poco frías, como la propia casa. Pero un lunes de abril, cuando Itzel se preparaba para hacer el pedido habitual a la florería, Marisela apareció en la cocina con una sugerencia diferente. Estaba pensando en cambiar un poco las flores, comentó casualmente, hojeando un catálogo colorido. Tal vez girasoles para la sala y lirios de colores para el vestíbulo, ¿qué te parece? Itzel asintió, sorprendida por el cambio, pero feliz de ver más color en los ambientes que tanto tiempo pasaba limpiando y organizando. No era solo una cuestión estética. Había algo simbólico en aquella transformación, como si la casa estuviera dejando atrás su formalidad austera para abrazar una personalidad más cálida y acogedora. Los cambios no se detuvieron en las flores. Marisela comenzó a pasar más tiempo en la cocina cuando Itzel estaba allí, inicialmente solo conversando mientras ella trabajaba, después ofreciendo ayuda y finalmente preparando pequeños refrigerios nutritivos especialmente para ti y el bebé, como decía con una sonrisa maternal. Gerardo, siempre tan formal y distante, comenzó a preguntar por su bienestar todas las mañanas antes de salir para la oficina. No eran preguntas protocolarias, sino cuestiones genuinas que demostraban un interés real en su salud y comodidad. Incluso Ximena, la hija adolescente de 16 años, que siempre había tratado a Itzel con la indiferencia educada típica de su edad, comenzó a prestar más atención a la empleada. Al principio, Itzel notaba su mirada curiosa, siguiendo el vientre que crecía cada vez más visible bajo el uniforme. Después, vinieron las preguntas vacilantes sobre el embarazo, sobre cómo se sentía, sobre los planes para el bebé. Itzel se encontró compartiendo más de su vida personal con los Delgadillo de lo que jamás habría imaginado posible. Habló sobre el apartamento pequeño pero acogedor que compartía con Ismael, sobre los 4 años intentando quedar embarazada, las esperanzas renovadas cada mes y aplastadas poco después, sobre la alegría de Ismael al recibir la noticia y sus planes ambiciosos para la habitación del bebé. Solo una cosa permanecía intacta, un territorio prohibido en todas las conversaciones: la duda sobre la paternidad del niño. Ese secreto Itzel lo guardaba como una herida abierta, demasiado dolorosa para ser expuesta a la luz del día. En casa, la situación se volvía cada vez más complicada. Ismael había recibido un ascenso en la constructora, no a capataz como esperaba, sino un cargo administrativo en la oficina central, con un pequeño aumento de sueldo que inmediatamente dirigió a sus crecientes compras para el bebé. «Mira lo que conseguí», anunció una noche, arrastrando hacia dentro del apartamento una enorme caja de cartón. Una cuna que vi en la plaza comercial el otro día. Estaba en oferta. Itzel observó con una mezcla de amor y desesperación, mientras Ismael desembalaba la costosa cuna, hablando entusiasmado sobre los detalles de seguridad, el colchón ortopédico, la posibilidad de transformarla en cama infantil en el futuro. Ismael intentó sentándose en el borde del sofá. «¿Cuánto costó esto?» «No te preocupes por el precio», respondió, sin quitar los ojos de las piezas que organizaba meticulosamente en el suelo. «Lo pagué en 12 meses sin intereses». «Pero, ¿y los otros pagos? La cómoda, el carrito, toda esa ropa». «Me las arreglé», sonrió, finalmente mirándola. Sus ojos brillaban con una felicidad tan genuina que Itzel sintió que el corazón se le encogía. «Para nuestro hijo siempre me las arreglaré». Itzel quería protestar, explicar que no necesitaban tantas cosas, que un bebé necesitaba más amor que muebles caros. Pero, ¿cómo podría? Aquellas compras eran la expresión física del amor de Ismael por un niño que él creía era su hijo. Cada pago a plazos, cada deuda asumida era un acto de fe y devoción
a una familia que finalmente creía estar construyendo. Fue durante una de sus consultas prenatales, en una clínica privada que estaba muy por encima de sus posibilidades económicas, pero que Marisela había insistido en pagar como regalo para el bebé, que el destino finalmente mostró sus garras. Itzel estaba saliendo del consultorio, la bolsa de exámenes en una mano y el ultrasonido en otra, cuando vio un rostro que hizo que su sangre se helara en las venas. Renata Navarro, esposa de Javier, estaba sentada en la sala de espera, hojeando distraídamente una revista. Sus ojos se alzaron y encontraron los de Itzel por un breve momento, una chispa de reconocimiento pasando por ellos. «¿No eres la esposa de uno de los empleados de Javier?» «Itzel, ¿verdad?» Itzel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Sí, señora». Renata sonrió educadamente, sus ojos descendiendo hacia el vientre prominente de Itzel. «No sabía que estabas embarazada. ¡Felicidades!» «¿De cuántos meses?» «Casi 5», respondió Itzel automáticamente, la garganta seca de pánico. «¡Qué maravillosa coincidencia!», exclamó Renata, pareciendo genuinamente feliz. «La hija de nuestra ama de llaves también está embarazada, también de 5 meses. Debe ser algo en el aire de San Luis Potosí, ¿no crees?» Itzel forzó una sonrisa y murmuró alguna excusa sobre estar retrasada. Salió de la clínica con las piernas temblorosas, sabiendo que aquel encuentro casual podría ser el inicio de su pesadilla. Si Renata mencionaba el embarazo a Javier, si él hacía cuentas, no tuvo que esperar mucho. Esa misma noche, su celular sonó con un número desconocido. Algo en su corazón ya sabía quién era antes incluso de contestar. «Itzel». La voz de Javier Navarro sonaba diferente al teléfono, más fría, más calculadora. «Qué coincidencia que mi esposa te encontrara hoy». «Señor Navarro, yo...» «5 meses», dijo ella. La interrumpió. «Lo que nos lleva exactamente a diciembre. ¿No es así? Una matemática interesante». Itzel cerró los ojos, sintiendo náuseas que no tenían nada que ver con el embarazo. «Por favor, quiero que te hagas una prueba de paternidad», declaró, sin rodeos. «Existen pruebas seguras durante el embarazo ahora. No dañan al bebé». «No puedo», susurró, las lágrimas comenzando a caer. «Ismael cree que el bebé es suyo. Está tan feliz». «No me importa la felicidad de tu marido». La voz de Navarro era afilada como una navaja. «Me importa mi reputación, mi matrimonio, mi empresa. Si ese bebé es mío, bueno, tendremos que resolver esto de forma discreta». «¿Qué quiere decir con resolver?», preguntó Itzel, aunque ya sabía la respuesta. «Sé razonable, Itzel. Ni tú ni tu marido quieren criar al hijo de otro hombre. Y yo ciertamente no quiero un escándalo. Puedo proporcionar recursos para una solución adecuada. Me está pidiendo que...» Itzel no pudo completar la frase, horrorizada ante la sugerencia implícita. «Te estoy pidiendo que seas práctica», respondió Navarro con frialdad. «Piénsalo bien. Tu marido trabaja para mí. Tu estabilidad económica depende de mí. Tu vida cómoda». La amenaza quedó suspendida en el aire, clara como el cristal. Itzel colgó el teléfono con manos temblorosas, sintiéndose acorralada, sin salida. De un lado, Ismael y sus sueños de paternidad, construyendo una cuna en medio de la sala. Del otro, Javier Navarro, con poder suficiente para destruir el empleo de su marido, su estabilidad, quizás hasta su matrimonio. Y en medio de ese fuego cruzado, un niño inocente que no había pedido nacer en circunstancias tan complicadas. Aquella noche, Itzel lloró hasta quedarse dormida, acurrucada junto a Ismael, que dormía tranquilamente, sin saber que la tormenta que cambiaría sus vidas para siempre ya había comenzado a formarse en el horizonte. Mayo llegó con sus días cada vez más calurosos y sus cielos despejados, envolviendo San Luis Potosí en un calor seco que parecía reflejar el estado de ánimo de Itzel. Ahora, con casi 6 meses de embarazo, cargaba su secreto como un fardo cada vez más pesado, mientras su cuerpo se expandía para acomodar la vida creciente dentro de ella. Las llamadas de Javier Navarro se convirtieron en una ocurrencia regular, siempre desde números diferentes, siempre con el mismo mensaje:
a veces explícitamente amenazadoras, otras veces disimuladas bajo una fachada de preocupación. Quería una respuesta sobre la prueba de paternidad y su paciencia se estaba agotando. Itzel evitaba las llamadas cuando podía, pero la presión creciente la estaba consumiendo. Dormía mal, comía poco, y sus niveles de estrés comenzaban a preocupar incluso a su médico, que notó su presión arterial elevada durante la última consulta. Fue en este contexto que Ximena Delgadillo, la hija adolescente de sus patrones, entró en su vida de una forma inesperada. Todo comenzó en una tarde de jueves, cuando Itzel estaba doblando sábanas en el cuarto de Ximena. La chica entró abruptamente, tiró la mochila al suelo y se dejó caer en la cama. Claramente molesta, Itzel murmuró una disculpa y comenzó a retirarse, pero la voz de Ximena la detuvo. ¿Por qué todo el mundo piensa que un bebé resuelve todos los problemas? Itzel se volvió sorprendida por la pregunta. ¿Cómo dices? Ximena se sentó en la cama, los ojos enrojecidos, indicando que había llorado. Mis padres, desde que anunciaste el embarazo, están diferentes, especialmente mi madre. Es como si hubiera encontrado un nuevo propósito, como si tú y tu bebé fueran más importantes que yo. La vulnerabilidad en la voz de la adolescente conmovió a Itzel. Recordó las conversaciones que había escuchado accidentalmente entre Marisela y Gerardo, sobre cómo siempre desearon más hijos después de Ximena. No es así, dijo Itzel suavemente, sentándose en el borde de la cama. Tus padres te aman más que a nada. Entonces, ¿por qué mi madre pasa más tiempo hablando sobre ajuar de bebé contigo que sobre mi presentación de ballet que se aproxima? Preguntó Ximena, el dolor evidente en su voz. Itzel suspiró, buscando cuidadosamente las palabras. Ximena, tus padres intentaron durante mucho tiempo tener más hijos después de ti. Tu madre sufrió mucho cuando los médicos dijeron que eso no sería posible. Creo que ver un embarazo de cerca despierta muchas emociones en ella, pero eso no significa que te ame menos. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Ximena desconfiada. Escuché sin querer una conversación de ellos, admitió Itzel. Pero esto es algo que deberías hablar con ellos. Ximena permaneció en silencio por un momento, procesando la información. Entonces, no es que ellos te prefieran a ti o al bebé, es que esto les devuelve un sueño que tuvieron. Exactamente, confirmó Itzel. Y tú siempre serás el mayor sueño realizado de ellos, Ximena. La conversación podría haber terminado ahí, pero algo en la vulnerabilidad compartida de aquel momento creó un puente inesperado entre la empleada embarazada y la adolescente solitaria. En los días siguientes, Ximena comenzó a buscar la compañía de Itzel durante sus tareas. Conversaban sobre la escuela, sobre los amigos de Ximena, sobre el embarazo. La chica, que siempre había sido educada pero distante, ahora hacía preguntas curiosas sobre el bebé, queriendo saber cómo era sentirlo moverse. Si Itzel ya había elegido nombres. ¿Puedo?, preguntó tímidamente un día, extendiendo la mano hacia el vientre de Itzel. Claro, sonrió Itzel, guiando la mano de la chica hacia el punto donde el bebé estaba más activo. El rostro de Ximena se iluminó cuando sintió una patada fuerte contra su palma. ¡Wow! Es fuerte. O ella, corrigió Itzel gentilmente. Aún no sabemos el sexo. ¿No quieres descubrirlo? Itzel dudó. La verdad era que tenía miedo de encariñarse demasiado, de hacer planes demasiado específicos para un bebé que tal vez nunca podría criar. Las amenazas de Javier Navarro pendían constantemente sobre ella, recordándole que su futuro y el del niño estaban lejos de estar garantizados. Prefiero la sorpresa, respondió finalmente, forzando una sonrisa. Mientras esta nueva amistad florecía en la mansión de los Delgadillo, otra relación importante en la vida de Itzel pasaba por transformaciones. Berenice, la hermana menor de Ismael y enfermera en el Hospital Central, había comenzado a hacer visitas más frecuentes al apartamento de la pareja, trayendo siempre regalos para el bebé y una mirada clínica que no se perdía los signos de estrés de Itzel. Tu presión sigue alta, comentó Berenice tras una medición improvisada durante un almuerzo dominical. Y esa hinchazón en los tobillos me preocupa. ¿Estás alimentándote bien? ¿Descansando lo suficiente? Estoy bien,
insistió Itzel, desviando la mirada. Es solo el cansancio normal del embarazo. Berenice frunció el ceño, no convencida. Itzel, trabajo en obstetricia. Sé reconocer cuando una gestante está bajo estrés extremo. ¿Qué está pasando? Nada, respondió Itzel demasiado rápido, atrayendo la atención de Ismael, que arreglaba la mesa. ¿Estás preocupada por algo, amor?, preguntó acercándose. Itzel sintió que el pánico crecía. Estaba acorralada entre la percepción aguda de Berenice y la preocupación genuina de Ismael. Son las cuentas, improvisó. Estoy preocupada por todas estas deudas que estamos asumiendo para el bebé. Ismael se relajó visiblemente, sonriendo. No te preocupes por eso. Lo estoy manejando todo. Además, el señor Navarro mencionó que podría estar a punto de recibir otro ascenso. El nombre de Navarro hizo que el estómago de Itzel se revolviera. Así es como él operaba, dando esperanzas a Ismael, manteniéndolo leal y agradecido, mientras por detrás amenazaba con destruir todo lo que habían construido. Berenice observaba la interacción con ojos atentos, claramente percibiendo que había más en esa historia de lo que Itzel estaba dispuesta a compartir. Después del almuerzo, mientras Ismael lavaba los platos, acorraló a su cuñada en el pequeño jardín trasero. «Hay algo que no estás contando», afirmó sin rodeos, «y sea lo que sea, está afectando tu salud y la del bebé». Itzel sintió que las lágrimas que tanto luchaba por contener finalmente desbordaban. «No puedo hablar de eso», susurró. «Sí puedes», insistió Berenice, sosteniendo sus manos con firmeza. «Soy tu cuñada, pero antes que eso, soy enfermera. Lo que me digas quedará entre nosotras, como confidencialidad médica. ¿Se lo contarías a Ismael? No, si me pides que no lo haga, a menos que sea algo que ponga tu vida o la del bebé en riesgo inmediato». Itzel dudó, el peso del secreto casi insoportable ahora. Sería un alivio tan grande compartirlo con alguien, tener una aliada, alguien que pudiera ayudarla a navegar en esa pesadilla. «Yo», comenzó, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. En ese momento, el celular de Itzel vibró en su bolsillo. Un mensaje de texto de un número desconocido. «Necesito una respuesta hasta la próxima semana. No pruebes mi paciencia». Berenice notó el cambio inmediato en la expresión de Itzel. «¿Quién es?», preguntó. «Nadie». Itzel guardó el celular rápidamente. «Solo una compañera de trabajo». Pero Berenice no estaba convencida. Con la determinación típica de su personalidad, hizo una promesa silenciosa de descubrir qué estaba pasando con su cuñada, por más dolorosa que la verdad pudiera ser. Mientras tanto, en la mansión de los Delgadillo, otra alianza improbable comenzaba a formarse. Gerardo, observando la creciente amistad entre su hija e Itzel, y notando los signos cada vez más evidentes de estrés en la empleada, decidió que era hora de una conversación franca. Itzel la llamó un día, mientras ella organizaba la biblioteca. «¿Podemos hablar en mi estudio?». Con el corazón acelerado, ella lo siguió hasta la elegante sala revestida de madera, donde él cerró la puerta e indicó un cómodo sillón. «¿Está todo bien con tu trabajo aquí?», preguntó sentándose frente a ella, no detrás del imponente escritorio como solía hacer. «Sí, señor. Los Delgadillo han sido muy amables conmigo, especialmente durante el embarazo». «No estoy preguntando como patrón, Itzel», aclaró Gerardo, su tono sorprendentemente gentil. «Estoy preguntando como alguien que se preocupa. Jimena me contó que siempre pareces preocupada, incluso cuando sonríes. Y Marisela notó que has recibido llamadas que te dejan visiblemente alterada». Itzel sintió que la sangre huía de su rostro. «No es nada, yo...». «Itzel», Gerardo la interrumpió suavemente. «Durante años has cuidado de nuestra casa, has visto crecer a nuestra hija, te has convertido casi en parte de la familia. Si hay algo con lo que podamos ayudar, cualquier cosa, por favor dinos». La gentileza en su voz, tan diferente de la autoridad habitual, casi quebró las últimas defensas de Itzel. Por un momento loco, consideró contarlo todo, sobre la fiesta de diciembre, sobre Javier Navarro, sobre las amenazas, sobre la paternidad incierta del bebé. Pero el miedo la detuvo. ¿Cómo reaccionaría Gerardo sabiendo que ella llevaba potencialmente al hijo de uno de sus contactos de negocios?
cómo Marisela, con su corazón maternal y su bondad, la miraría sabiendo de la traición a Ismael, y Jimena, que finalmente comenzaba a verla como una amiga, una hermana mayor. Es solo la presión del embarazo, mintió Itzel, sintiéndose peor con cada palabra. Las consultas, los preparativos, a veces me siento sobrecargada. Gerardo la estudió por un largo momento, claramente no creyendo su explicación, pero respetando su derecho a mantener sus secretos. Si cambias de opinión, dijo finalmente, estaremos aquí, recuérdalo. Aquella conversación, aunque no resultó en una confesión, plantó una semilla importante en la mente de Itzel. Por primera vez, se permitió considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, no estuviera tan sola como pensaba. A finales de mayo, cuando San Luis Potosí ya sentía el calor característico del verano que se aproximaba, Itzel recibió otra llamada de Javier Navarro. Esta vez, su tono era diferente, más urgente, más amenazador. «Mi paciencia se acabó, Itzel», declaró sin preámbulos. «O te haces la prueba y resuelves esta situación, o tendré que tomar medidas más drásticas». «¿Qué tipo de medidas?», preguntó Itzel, la voz temblorosa. «Tu marido acaba de recibir un ascenso, ¿no es así? Sería una lástima que lo perdiera, o peor, que perdiera el empleo completamente. En tiempos de crisis económica, con un bebé en camino». La amenaza era clara, y esta vez no había subtexto o espacio para interpretación. Navarro estaba dispuesto a destruir la carrera de Ismael, la estabilidad financiera de la que tanto se enorgullecía de proporcionar a la familia. «Por favor», suplicó Itzel, las lágrimas corriendo libremente ahora. «No haga eso. Ismael no tiene culpa de nada». «Entonces haz lo que te estoy pidiendo», respondió Navarro fríamente. «Tienes una semana». Cuando la llamada terminó, Itzel permaneció inmóvil en la pequeña área de servicio de la mansión, donde se había escondido para atender el teléfono. Todo su cuerpo temblaba, y un miedo helado se apoderaba de ella. Fue así como Jimena la encontró minutos después, encogida en el rincón, abrazando su vientre prominente, el rostro marcado por lágrimas que ya no podía controlar. «¿Itzel? ¿Qué pasó?», preguntó la adolescente alarmada. Itzel intentó responder, pero todo lo que logró fue un sollozo entrecortado. Jimena, mostrando una madurez más allá de sus años, no hizo más preguntas. Simplemente se sentó junto a ella en el suelo frío, pasó un brazo alrededor de sus hombros y dejó que llorara hasta que no hubiera más lágrimas. «Voy a llamar a mi padre», dijo Jimena finalmente, cuando los sollozos de Itzel disminuyeron. «¡No!». Itzel agarró su brazo, en pánico. «Por favor, no le cuentes a nadie». «Itzel, necesitas ayuda», insistió Jimena. «Sea lo que sea que esté pasando, no puedes enfrentarlo sola». Mirando el rostro joven pero determinado de Jimena, Itzel sintió que algo se rompía dentro de ella. La adolescente tenía razón. Ya no podía cargar aquel fardo sola. No si quería proteger a su bebé, proteger a Ismael, protegerse a sí misma. «Está bien», accedió secándose las lágrimas. «Llama a tu padre». Mientras Jimena salía en busca de Gerardo, Itzel tomó una decisión. Era hora de revelar su secreto más oscuro y enfrentar las consecuencias, cualesquiera que fueran. Si algo había aprendido en los últimos meses, era que las mentiras, por más bien intencionadas que fueran, solo creaban nuevas prisiones de las que se volvía cada vez más difícil escapar. ¿Y su bebé? Aquella vida inocente que crecía dentro de ella, merecía comenzar su viaje en un mundo de verdad y luz, no en las sombras pesadas de los secretos que su madre había guardado por demasiado tiempo. El verano llegó a San Luis Potosí, con su característico calor seco y cielos de un azul intenso que parecían extenderse infinitamente sobre la ciudad colonial. Para Itzel, ahora en el 7º mes de embarazo, cada día era una nueva batalla contra la incomodidad física creciente, contra las amenazas de Javier Navarro que no cesaban y contra el miedo constante de que su mundo cuidadosamente construido pudiera desmoronarse en cualquier momento. La conversación con Gerardo Delgadillo, después de que Jimena la encontrara llorando en el área de servicio, había sido más difícil de lo que Itzel imaginara. Sentada en el confortable estudio, con Marisela y Gerardo mirándola con genuina preocupación, finalmente
reveló la verdad sobre la fiesta de diciembre, sobre Javier Navarro, sobre las amenazas, sobre la posibilidad de que el bebé no fuera de Ismael. Esperaba juicio, tal vez incluso despido. Después de todo, ¿quién querría mantener en casa a una empleada involucrada en tal escándalo? Pero la reacción de los Delgadillo la sorprendió completamente. «Ese desgraciado», murmuró Gerardo, el rostro transformado por la ira contenida. «Siempre supe que Navarro era inescrupuloso en los negocios, pero esto es un nuevo nivel de bajeza». Marisela simplemente se levantó, se sentó junto a Itzel y la abrazó, permitiendo que la empleada llorara en su hombro como una niña. «No hiciste nada de esto sola, Itzel», susurró. «Navarro usó su poder, su posición, para manipularte. Es tan viejo como el mundo, hombres poderosos que piensan que pueden tomar lo que quieran sin consecuencias». «¿Qué hago ahora?», sollozó Itzel. «Amenazó con destruir el empleo de Ismael. Todos nuestros ahorros están comprometidos con las compras para el bebé. No podemos perder ese salario». Gerardo se levantó, caminando por el estudio con las manos en los bolsillos, la mente claramente trabajando en posibles soluciones. «Navarro y yo nos conocemos desde hace años», dijo finalmente. «Tenemos negocios juntos, frecuentamos los mismos círculos. Tal vez pueda usar eso a nuestro favor». «¿Cómo?», preguntó Itzel, sin entender. «Déjame eso a mí por ahora», respondió Gerardo, su tono suavizando al mirar a Itzel. «Lo importante ahora es tu salud y la del bebé. Quiero que te quedes aquí en la mansión por un tiempo. Podemos decirle a Ismael que Marisela necesita ayuda extra porque va a recibir familiares». «No puedo mentir más a Ismael», protestó Itzel. «No es mentir», intervino Marisela gentilmente. «Es protegerlo hasta que tengamos un plan concreto. Si Navarro está dispuesto a usar su empleo como forma de presión, necesitamos neutralizar esa amenaza primero». Itzel finalmente accedió, demasiado exhausta para argumentar y secretamente aliviada por no estar más sola con su secreto devastador. Al día siguiente, Ismael recibió la noticia de que Itzel se quedaría en la mansión de los Delgadillo por algunas semanas. Aunque claramente decepcionado, entendió la oportunidad financiera que representaba, dinero extra que podrían usar para las últimas compras para el bebé. «Trabajaré en la habitación mientras estés fuera», prometió, besándola en la frente al dejarla en la mansión con una pequeña maleta. «Cuando regreses, estará todo listo para nuestro hijo». Cada palabra cariñosa de Ismael era una navaja en el corazón de Itzel. Lo abrazó con fuerza, queriendo desesperadamente contarle la verdad, pero también sabiendo que el momento sería crucial. Primero, necesitaban garantizar que Navarro no pudiera destruir su empleo como represalia. La vida en la mansión de los Delgadillo como huésped, no como empleada, era una experiencia surreal para Itzel. Tenía una habitación confortable, comidas preparadas por otra persona y tiempo para descansar apropiadamente por primera vez en meses. Jimena asumió el papel de compañera constante, trayendo libros sobre embarazo, viendo documentales sobre parto con ella, incluso ayudando a armar una pequeña canasta de artículos esenciales para el bebé. «Si es niña, podemos elegir esta mantita rosa», sugirió Jimena una tarde, mientras organizaban las pequeñas ropas y accesorios. «Si es niño, la azul, o podemos ignorar esos estereotipos y elegir la amarilla de todas formas». Itzel sonrió, conmovida por el entusiasmo de la adolescente. «Creo que la amarilla sería perfecta». Mientras tanto, Gerardo trabajaba entre bastidores, discretamente investigando a Javier Navarro, buscando información que pudiera dar a Itzel alguna protección contra sus amenazas. Lo que descubrió lo dejó asqueado y armado con una herramienta poderosa. «Tiene un patrón», explicó Gerardo a Itzel una noche, después de que Jimena se hubiera ido a dormir. «No fuiste la primera empleada que acosó. Encontré al menos 3 otras mujeres que pasaron por situaciones similares en los últimos 5 años». «¿Cómo descubriste esto?», preguntó Marisela, horrorizada. «Tengo contactos en el medio empresarial. La gente habla, especialmente cuando se dan cuenta de que no están solas. Una de esas mujeres que ahora trabaja en Zacatecas está dispuesta a testificar si es necesario». Itzel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «¿Crees que llegará a ese punto?». «¿Un proceso?»,
Espero que no, respondió Gerardo honestamente, pero necesitamos estar preparados. Navarro es un depredador que usa su poder para manipular a mujeres vulnerables. Si es necesario, podemos exponer esto. La revelación de que no había sido la única víctima de las manipulaciones de Navarro provocó sentimientos contradictorios en Itzel. Por un lado, había una extraña validación en saber que no era algo personal, que no había sido especialmente débil o tonta. Por otro, la idea de que otras mujeres habían sufrido de la misma forma aumentaba su ira y determinación de poner fin al ciclo. Mientras la batalla silenciosa entre Gerardo y Navarro se desarrollaba entre bastidores del mundo empresarial potosino, otra situación preocupante comenzaba a desarrollarse. Berenice, la hermana enfermera de Ismael, continuaba su investigación personal sobre el comportamiento extraño de Itzel, impulsada tanto por preocupación profesional como por amor fraternal. Un día, mientras visitaba el hospital para un examen de rutina, Itzel se cruzó con Berenice en el pasillo. «Itzel, no sabía que tenías consulta hoy», exclamó Berenice, sorprendida. Ismael no mencionó nada. «Ah, es solo un examen de rutina», explicó Itzel rápidamente. No quise preocupar a Ismael con otra ausencia del trabajo. Berenice asintió, pero sus ojos observadores notaron la credencial de visitante que Itzel usaba. «Estás hospedada en casa de los Delgadillo ahora, ¿verdad?», Ismael comentó. «Sí, por algunas semanas. La señora Marisela necesitaba ayuda extra». «Entiendo», respondió Berenice, aunque su tono sugería que entendía mucho más de lo que Itzel quisiera. «Te ves mejor, menos estresada. Estoy descansando más», sonrió Itzel tratando de parecer casual. «Los Delgadillo han sido muy amables». «Qué bueno», dijo Berenice. Y entonces, como quien no quiere la cosa, ¿sabes qué es curioso? Una colega mía que trabaja en el ala de obstetricia de alto riesgo comentó sobre una mujer embarazada que está siendo presionada por el padre del niño para hacerse una prueba de paternidad. Aparentemente el hombre está casado, es poderoso y ha amenazado a la mujer. Itzel sintió que la sangre abandonaba su rostro. La descripción era demasiado específica para ser coincidencia. «Curioso cómo estas historias se difunden por los pasillos del hospital», continuó Berenice, sus ojos fijos en los de Itzel, «especialmente cuando involucran a grandes empresarios de la construcción». «Berenice, no necesitas decir nada ahora», la interrumpió Berenice gentilmente. «Pero cuando estés lista para hablar, estaré aquí. Itzel, Ismael merece saber la verdad, no importa cuán dolorosa sea». El encuentro dejó a Itzel profundamente perturbada. Si Berenice ya sabía, o al menos sospechaba fuertemente, ¿cuánto tiempo pasaría hasta que Ismael también descubriera? La idea de que él pudiera escuchar la verdad de otra persona que no fuera ella misma era insoportable. De vuelta en la mansión de los Delgadillo, Itzel encontró a Marisela en la terraza, tomando té mientras observaba la llovizna fina que caía sobre el jardín. «Me encontré con Berenice en el hospital», dijo Itzel, sentándose pesadamente en la silla junto a Marisela. «Creo que sabe. Sobre Navarro, sobre el bebé, todo». Marisela tomó su mano, apretándola con gentileza. «Tal vez sea hora de contarle a Ismael». «Tengo tanto miedo», confesó Itzel, la voz quebrada. «Me va a odiar». «No sabemos cómo va a reaccionar», respondió Marisela con honestidad. «Pero cuanto más tiempo pasa, más dolorosa será la revelación. Y ahora tienes personas a tu lado, Itzel. Ya no estás sola». Mientras las dos mujeres conversaban en la terraza, protegidas de la lluvia por los amplios aleros de la mansión, Ismael enfrentaba su propia tormenta en la obra de construcciones Navarro. Durante el almuerzo, sentado con otros trabajadores bajo una lona improvisada, escuchó una conversación que hizo que su corazón se detuviera. «Te lo estoy diciendo, era ella», insistía uno de los albañiles entre bocados de arroz y frijoles. «La mujer de Tovar entrando en esa clínica elegante del centro». «¿Y qué?», otro trabajador se encogió de hombros. «Está embarazada, ¿no? Debe ser consulta». «No es eso», continuó el primero bajando la voz. «Es a quien vi esperándola en el coche». «¿El patrón? ¿Navarro?». El segundo abrió los ojos. «¿Estás seguro?». «Absolutamente.
Reconocería esa camioneta negra en cualquier parte y parecía nervioso, mirando el reloj a cada rato. Ismael permaneció inmóvil, la comida olvidada en el plato, mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Debía haber una explicación lógica, racional. Tal vez Navarro simplemente estaba dando un aventón a Itzel. Tal vez estaba en la clínica por otro motivo y se encontraron por casualidad. Pero la semilla de la duda estaba plantada y conforme avanzaba la tarde, Ismael no podía dejar de pensar en pequeños detalles que antes había ignorado. El embarazo que llegó después de años intentando, la insistencia de Itzel en quedarse en la mansión de los Delgadillo, el comportamiento extraño de los últimos meses, las llamadas misteriosas que recibía y nunca explicaba. Esa noche, en lugar de ir a casa, Ismael condujo hasta la mansión de los Delgadillo. Necesitaba ver a Itzel, mirarla a los ojos, preguntarle directamente sobre lo que había escuchado. La lluvia caía más fuerte ahora, transformando las calles de San Luis Potosí en pequeños ríos que su viejo coche atravesaba con dificultad. Cuando llegó a las imponentes puertas de la mansión, era casi medianoche. Tocó el timbre con insistencia, sin importarle la hora tardía. Fue Gerardo quien atendió, vistiendo una bata sobre el pijama, el rostro mostrando sorpresa. «¿Ismael? ¿Pasó algo?» «Necesito hablar con mi esposa», respondió Ismael, la voz tensa. La lluvia escurría por su rostro, mezclándose con lágrimas que ni siquiera se había dado cuenta que estaba derramando. Gerardo estudió al hombre empapado frente a él por un momento, luego asintió y abrió más la puerta. «Entra, la llamaré». Mientras esperaba en la sala de estar, temblando de frío y ansiedad, Ismael ensayaba mentalmente lo que diría. ¿Cómo le preguntaría a la mujer que amaba si lo había traicionado con su propio jefe? ¿Cómo cuestionaría si el hijo, que él ya amaba tanto, realmente llevaba su sangre? Cuando Itzel finalmente apareció, usando un camisón prestado y una bata holgada, su rostro pálido y los ojos desorbitados de miedo, Ismael supo, antes incluso de que una sola palabra fuera intercambiada, que sus peores temores eran verdaderos. «Ismael», susurró, una mano protectora sobre el vientre. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Es verdad?», preguntó simplemente la voz ronca de emoción contenida. «¿El bebé es de Navarro?». Itzel se tambaleó como si hubiera sido golpeada físicamente. Sus piernas flaquearon y tuvo que sostenerse en el respaldo del sofá para no caer. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. «¿Cómo pudiste?», finalmente logró decir Ismael, cuando el silencio se volvió insoportable. «¿Cómo pudiste engañarme así?». «Ismael, por favor», suplicó Itzel, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. «Déjame explicar». «¿Explicar qué? ¿Que te acostaste con mi jefe? ¿Que me dejaste creer que el hijo era mío? ¿Que me viste gastar cada centavo que gané, endeudarme hasta el cuello, todo por una mentira?» El dolor en su voz era tan crudo, tan visceral, que Itzel sintió como si estuviera siendo desgarrada por dentro. Intentó acercarse, pero Ismael retrocedió. «No me toques», susurró. «No puedo ni mirarte ahora». En ese momento Marisela y Gerardo entraron silenciosamente en la sala, manteniéndose a distancia, pero presentes lo suficiente para ofrecer apoyo silencioso a Itzel. «¿Ustedes lo sabían?», preguntó Ismael a Gerardo, su voz cargada de acusación. «¿Sabían todo esto y me dejaron en la oscuridad?». «Lo descubrimos recientemente», respondió Gerardo con calma. «Y estábamos ayudando a Itzel a encontrar una manera de contártelo sin que Navarro pudiera tomar represalias». «¿Represalias?», repitió Ismael, confundido. «Ha estado amenazando a Itzel», explicó Marisela suavemente. «Dijo que destruiría tu empleo si ella no hacía lo que él quería. Estábamos intentando protegerlos a ambos». Ismael pareció momentáneamente aturdido con esta nueva información. Su mirada volvió a Itzel, la ira ahora mezclada con confusión. «¿Es verdad eso? ¿Te amenazó?». Itzel asintió